El estado del bienestar. Voy a tomar como base el libro ¿Es sostenible el estado del bienestar? Los retos de la economía de Oscar Bala. Para empezar, podemos decir que el estado del bienestar nace después de dos sucesos bastante graves en el modelo capitalista. Primero, el crack del 29 y la Segunda Guerra Mundial. Las ideas para crear este estado del bienestar vienen de Keynes, fundador de la macroeconomía, que muere en el 46, mientras Gran Bretaña empieza a crear estas políticas para garantizar una protección frente a desastres económicos como los antes mencionados. Luego, estas medidas se extendieron a otros países. Es el crack del 29, en el cual el PIB de Estados Unidos se redujo en un 44%, dejando un 25% de la población sin empleo. Keynes desarrolla entonces su teoría con el fin de poder garantizar el pleno empleo. Él piensa que el mercado por sí solo no se regula perfectamente, así que incentiva el gasto en vez de tener el dinero ahorrado, sin hacer nada. Yo creo que podemos ver estas ideas reflejadas el día de hoy, o me van a decir que un banco da mucho dinero a las personas que ahorran. Por supuesto que no. Una persona puede ganar dinero con un banco si le permite al banco hacer inversiones con ese dinero. Vemos entonces un movimiento del dinero, no algo estático, guardado en una caja fuerte. El gasto hace que la demanda suba o se equilibre con la oferta. Esto incentiva a crear más oferta de este producto, lo cual puede generar más empleo. Entre menos desempleo haya, más poder adquisitivo habrá para comprar distintos productos. Sin embargo, Keynes pensó en el riesgo en el que viven las personas y empresas, por la que para las inversiones deberían estar en manos del Estado, quienes pueden asumir ese riesgo de una mejor manera. Cabe mencionar que él desarrolló esta teoría después del crack del 29, por lo que su objetivo era disminuir el desempleo que este suceso causó, más no para instaurar esto en el largo plazo. Lord Beveridge escribió a comienzos de los 40 Seguridad Social y Servicios Relacionados y Pleno Empleo en una sociedad libre, en donde plantea crear una red que ayude a los más pobres con un seguro que les dé un dinero en situación de desempleo, mejorar las condiciones laborales y salubres y, como su nombre lo indica, un programa para llegar al pleno empleo. Él también comparte la idea de Keynes de que hace falta que el gobierno intervenga, ya que el mercado no es 100% seguro. Reino Unido entonces fue el primero en instaurar un estado del bienestar con un servicio nacional de salud, la reconstrucción de viviendas, ya que estamos hablando de 1948, tiempo de posguerra, y nacionalizó varios sectores estratégicos. La escuela neoclásica no estuvo muy de acuerdo con estas ideas, por lo que Paul Samuelson, Nobel de Economía en 1970, fue importante darle una mayor estructura a la teoría, un mayor rigor matemático. Samuelson estaba de acuerdo con la intervención del Estado, aunque como él mismo lo dice, no es del todo eficiente, pero una buena causa puede justificar esa ineficiencia. Después del desastre que generó la Segunda Guerra Mundial, hubieron planes que ayudaron a recuperar económicamente los países, por lo que la población empezó a ver con mejores ojos la intervención del Estado en ciertos asuntos. Con el tiempo estas políticas fueron creciendo, los países empezaron a gastar un mayor porcentaje del PIB en estas causas. Por supuesto, Estados Unidos fue uno de los más cautos con esto. Su porcentaje no subió mucho a comparación, por ejemplo, de Suecia, quien pasó de gastar el 31% al 60% entre 1960 y 1980, o Reino Unido, que pasó del 32% al 48%. Por supuesto, el crack del 29 causó que Estados Unidos optara por este tipo de medidas, pero fue porque fue un descalabro financiero enorme. Con la intervención que se hizo en el gobierno de Roosevelt, que llegó al poder en 1933, la economía creció casi un 11% en 1934, llegando a un 13% en 1936. Roosevelt también hizo una inspección para que no abrieran instituciones bancarias que no tuvieran suficiente capital y subvencionó al sector agrícola. Durante su gobierno también se salieron del patrón oro. Si no lo sabes, antes un país tenía su dinero respaldado en oro. La impresión de dinero nuevo debía tener este respaldo, también por lo que no se podía imprimir así porque sí. Con el gobierno de Roosevelt, Estados Unidos abandona esto y empieza a respaldar, si se quiere, su dinero con títulos de deuda. Lo anterior entonces se hizo para solucionar un problema enorme, pero no significa que entonces 30 años después Estados Unidos tomaría medidas con su presupuesto tan grandes como las de otros países para dar una mejor calidad de vida a los más desfavorecidos. Nace entonces la economía mixta. Hay distintos tipos de sistema económico. Uno es el de la economía de libre mercado, donde empresas o individuos toman decisiones sobre qué, cómo y para quién producir.
y la economía centralizada, donde el Estado es el que toma estas decisiones. La economía mixta viene siendo entonces una mezcla entre las dos y hoy en día es la que vemos en la mayoría de los países. Este incremento del gasto público fue creciendo a un nivel más alto de lo que en realidad estaban recaudando los países, por lo que generó déficit. Hoy en día lo vemos perfectamente, que países del mundo no tienen deuda. La deuda externa mundial triplica, si es que ya no cuatriplica el PIB mundial o producción mundial, como entiendan mejor. Es como una fe en la humanidad que me parece que nunca se va a pagar. No veo cómo. Además de esto, la incorporación de las mujeres a la vida laboral aumentó la producción. Como acabo de mencionar, ni con esto se alcanzó los niveles de gasto que se empezaron a ver. El liberalismo entonces vio con preocupación la intervención estatal, debido a que era algo típico de los totalitarismos, con las consecuencias que estos traen, debido a que en la economía suelen haber cuatro preguntas: ¿qué producir? ¿Cómo producirlo? ¿Cuánto producir? ¿Y para quién producir? En el libre mercado hay muchas personas y empresas respondiendo estas preguntas, mientras que en un sistema totalitario todas estas preguntas las intenta contestar el Estado, por lo que resulta ineficiente. Milton Friedman fue un crítico del estado del bienestar, pues arrebata dinero a personas que se lo hayan ganado limpiamente con los impuestos proporcionales. Defendió la idea de quitar los subsidios a la agricultura, quitar el salario mínimo, entre otros. Friedman predijo ciertos problemas que luego se experimentaron, como niveles de desempleo en aumento, y con la crisis del petróleo en la década de los 70, el keynesianismo empezó a perder adeptos. Con Margaret Thatcher como primera ministra de Reino Unido y Ronald Reagan en Estados Unidos, el estado del bienestar sufrió otro ataque. Pero Thatcher se dio cuenta de que reestructurar esto sería más complicado de lo que creía, puesto que ese sistema tenía muchos adeptos, en especial si son personas que reciben ayudas como desempleados, estudiantes o jubilados. Aún así logró reducir el papel del Estado, privatizó empresas como British Gas, empresas públicas de gestión de agua, Rolls-Royce, entre otras. Esto trajo repercusiones en el resto del mundo. Spin Andersen, economista y sociólogo, nos habla de tres tipos de estado del bienestar: el socialdemócrata, que se destaca por tener un alto nivel de bienes y servicios para las personas y una desmercantilización alta. Acá están en países como Suecia o Noruega. Suelen ser países pequeños, homogéneos desde el punto de vista étnico-religioso, con un nivel educativo bastante bueno, y más de la mitad de ellos tienen un sistema monárquico como forma de gobierno. Noruega, monarquía constitucional. Suecia, monarquía constitucional. Dinamarca, monarquía constitucional. Buscan dar protección a todos financiando esto con impuestos altos. Las personas suelen pagarlos con gusto a pesar de la desmercantilización, suelen promover la libertad económica. El liberal, con desmercantilización baja y una ayuda a personas incapaces de satisfacer sus necesidades básicas. Podemos incluir acá Estados Unidos, Reino Unido o Australia. A pesar de ser diferentes, son países con más ahorro privado y subsidios más bajos. Años después de Margaret Thatcher vino un pensamiento ya no en los extremos, sino en buscar el lado bueno de ambos pensamientos, por lo que se busca mantener el estado del bienestar, pero hacerlo fiscalmente sostenible. Se empezó entonces a pensar mejores formas de brindarle oportunidades de empleo a las personas y no tanto en darles dinero si se quedaban desempleadas. Este fue ya en último recurso. Se dieron cuenta que parte del desempleo era la falta de preparación, por lo que empezaron a capacitar a los empleados para hacerlos más competitivos y se les exigió buscar trabajo. En lugar de darle dinero a las familias, se les dieron recompensas fiscales a las personas que consiguieran empleo. La educación en Reino Unido no es gratuita, pero el 90% de las personas estudian en el sector público, dando una cuota en la matrícula. En cuanto al sistema de pensiones, hay un sistema de reparto donde los trabajadores de hoy pagan las pensiones de los que trabajaron antes que ellos. También hay ahorros privados y ahorros voluntarios. En otras palabras, hablamos de un sistema que dejó ideologías de lado, dejó de regalar dinero a las personas para empezar a resolver los problemas reales, para darle oportunidades a las personas, enseñándoles un oficio o ayudándolos a mejorarlo y dándole oportunidades para que trabajen. Por otro lado, tenemos el lado estadounidense, que por sus características más individualistas de la población no llegó hasta el punto de Reino Unido, pero sí compartió cosas como incentivar a las personas a trabajar, ayudar económicamente a madres solteras. Hay una ayuda al desempleo, pero está limitada a cierta cantidad de meses durante toda la vida. Más recientemente tenemos el Obamacare, el cual logró reducir el número de personas sin seguro en más de 10 millones. Muchos estadounidenses votaron por Trump porque no querían más Obamacare, pero esa es otra discusión. El conservador, con una desmercantilización
media con instituciones como gremios o corporaciones que garantizan una calidad de vida aceptable para las personas sin depender solo del mercado, el Estado interviene cuando no hay iniciativa privada. En este modelo podemos meter a Alemania o Bélgica. Alemania ha pasado problemas como el hecho de que las familias ya no son tan unidas como antes, por lo que los divorcios han causado que el sistema se tenga que adaptar. Además, claro, el muro de Berlín trajo sus consecuencias tanto entonces como ahora, ya que a pesar de que pasaron 3 décadas, el PIB del este no es el mismo que el del oeste, a pesar de toda la inversión que han hecho para fortalecer la economía de esa parte, pero pues sí ha crecido. Francia también tiene un sistema conservador que se empezó a desarrollar en los años 20. En esta década se crearon leyes que protegen de accidentes o enfermedades a los trabajadores. Después de la Segunda Guerra Mundial se puso un sistema de seguridad social. Su sistema de pensiones es público. Hay poco sector privado en este ámbito. Para jubilarse se requieren más de 40 años de trabajo. La salud es privada pero pagada por el Estado. Es decir, uno va a un odontólogo, por ejemplo, privado, paga el servicio y el Estado le devuelve más de la mitad o todo el dinero que pagó. Este sistema ha sufrido modificaciones haciendo que los pacientes tengan que pagar un poco más cuando son procedimientos complejos. En Francia también se forma a los desempleados con el fin de que se vuelvan competitivos y se les paga mientras se forman. Estos pueden ser modelos para tener una idea, pero no todos los países se acomodan a esto. España, por ejemplo, debido a la dictadura que tuvo, creó estas condiciones de bienestar más tarde, por lo que no tiene la misma trayectoria, por tanto no tiene los mismos beneficios. Con su vecino de al lado, Portugal, pasa algo parecido. España hoy día tiene una expectativa bastante alta de vida, lo que está generando un problema en las cuentas. Tiene 9 millones de pensionados. Una reforma arreglaría un par de cosas, pero pues ningún gobierno la hace porque son 9 millones de votantes que no van a estar de acuerdo, por lo que podría tener un costo político. Se estima que para el 2064 casi el 40% de la población tendrá más de 65 años, por lo que en algún momento tendrán que reformar el sistema de pensiones o esperar su colapso. Este es un problema de las democracias que al gobernar a corto plazo ningún político se arriesga a tomar ciertas medidas para no perder apoyo del pueblo. Hace poco tiempo el Banco Mundial ha desarrollado un modelo en el cual este modelo de pensiones podría reestructurarse y funcionar en el futuro. Las personas actualmente no están dispuestas a pagar la cantidad de impuestos que se requerían para mantener entonces este estado del bienestar. Los países ya se acostumbraron a acumular deuda. En muchos casos, si las cuentas no dan, se presta dinero. Pero esto crea un problema. Los países tienen que destinar una parte del PIB a pagar la deuda pública. Si ese dinero se invirtiera en el país para aumentar la productividad, sería mejor. El aumento de deuda también genera que para los países sea cada vez más difícil pagarla. La imposibilidad de pagar la deuda puede generar que futuros préstamos tengan más intereses todavía, menos subvención entonces para el país. Esto podría ser pan para hoy, hambre para mañana. Se podría estar condenando a futuras generaciones a asumir las consecuencias de seguir con un estado del bienestar donde los números no están dando. Por supuesto, hablo en general de países desarrollados o primer mundo, ya que se ha visto que las mejoras económicas tienden a reducir la natalidad, por eso en Europa se ve más este problema. Por otro lado, la pobreza suele llevar a las personas a tener más hijos. Si el PIB se reduce, la natalidad aumenta. Eso dicen los números. Entonces, cuando hablo de problemas con el estado del bienestar, me refiero a los países más avanzados. Por supuesto, el resto de países no es que no tengan problemas, pero pueden no ser tan grandes. De hecho, también nos puede servir para ver si el sistema está colapsando, por qué esperar a colapsarse el nuestro. En mi país, por lo menos, todos hemos oído de que Canadá está recibiendo personas. Creo que esto podría ser una tendencia en los países más desarrollados, pues como mencioné, el problema por ahora no es tanto en países de menos recursos, en algunos lugares entonces se podría incentivar la migración de jóvenes para mantener el sistema activo. Igual hay que entender que así como la ley que castigaba un delito hace años puede que no esté vigente actualmente porque la población avanza, los sistemas económicos también se deben adaptar a las nuevas necesidades. Un estado de bienestar planteado hace décadas no puede pretender seguir funcionando para siempre. Todo cambia y todo se tiene que adaptar.
La entrada en el mundo laboral de la mujer también tiene un papel fundamental acá, pues como se mencionó antes, si la economía prospera, la natalidad baja. Por tanto, si una mujer progresa económicamente, es más probable que a una escala global o de país la natalidad baje. En Japón, por ejemplo, cuando la mujer se casa, debe dedicarse a las tareas del hogar, por lo cual abandona su trabajo. Entonces, muchas mujeres para perseguir sus metas prefieren no tener hijos o una familia para poder seguir con su carrera. Japón es otro de los países que tienen un gran problema con el tema de las pensiones y sus políticas frente a la migración. No es que incentiven mucho migrar para trabajar allá. En fin, una reestructuración del estado del bienestar actual dependiendo de las necesidades de cada país es algo necesario. No hay que desaparecer el sistema, pero sí volverlo rentable. Las ayudas que muchos países dan al desempleo están bien, pero si hay la obligación de que estos busquen trabajo, porque si no, nos está atacando el problema real. Como todo en la vida, cada cosa tiene sus pros y sus contras. El lado público los tiene y el lado privado también los tiene. Somos una especie social, por tanto pienso que debemos pensar así, no solo buscar el beneficio propio, sino el social. Entonces buscar que las personas menos favorecidas tengan ayudas para que salgan adelante, oportunidades, etcétera. Está bien, siempre y cuando se busque la manera de que sea rentable y segundo, que no se llegue al punto de regalar y regalar, porque así no se solucionan los problemas.